Video educativo parte 1. El diseño y la aplicación de un programa de auditoría. Presentado por Julio César Mora Martínez, Lisette Jaisuri Lozada Moreno, Jover Enrique Gutiérrez Alvarado, John Erinson Mejía Vargas, entrevistando en el día de hoy a Zain Solano Fierro, contador público, auditor, tributario de la DIAN de Neiva y docente de la Uniminuto. Buenas noches, profesor Zain, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor, ¿y usted cómo está? Bien, gracias, profe. Somos estudiantes de Contaduría Pública del séptimo semestre y la compañera Lisbeth Lozada del noveno, ya casi nos graduó aquí la compañera. Gusto y placer de tenerlo aquí en nuestra sala de Uniminuto de Auditoría 2. Queríamos hacerle unas preguntas de un video educativo de diseño y aplicación y de un programa de auditoría. Entonces, estamos en la sala, nos encontramos Julio César Mora Martínez, Lisbeth Fatsuri Lozada Moreno, John Erickson Mejía Vargas y quien les habla, Over Enrique Gutiérrez. Nuestro entrevistado va a ser el profesor Zain Lozano Fierro, contador público, auditor de tributario de la DIAN de Neiva y docente de nuestra institución universitaria Uniminuto de Dios. Profe, queremos hacerle unas preguntas. El compañero John Ellison empieza preguntándole al profe. Buenas noches, profesor Zain. Sí, muy buenas noches. Profe, la pregunta es, ¿cuáles son las áreas que presentan mayor tipo de riesgo en la auditoría? Bueno, realmente cuando se va a hacer una auditoría, pues en principio hay que hacer como una especie de evaluación. Voy a como tratar de hacerle unos antecedentes a la respuesta que le voy a dar. Digamos que usted tiene que, en principio, pues tener un acercamiento con el cliente porque hay que mirar si esta auditoría es de tipo interno o es de tipo externo. Cuando la auditoría es de tipo interno, pues ya uno conoce la empresa, ya uno tiene cierta información sobre la misma y pues obviamente tendría que mirar aquellos aspectos que consideren más vulnerables dentro de las empresas dependiendo del tipo de empresa que sea. Por ejemplo, si es una empresa que maneja servicios financieros, generalmente donde se presentan mayores falencias o mayores riesgos, pues pueden ser en el manejo del efectivo y en el manejo de los títulos valores, porque es donde se debe de tener pues la mayor seguridad en cuanto a evitar algún fraude o algún robo, en cuanto, digamos que se desaparecen los documentos o que se desaparece el dinero. Pero si, dependiendo, como le digo, del tipo de empresa, pueden ser otros diferentes. Ya, como les digo, dependiendo del tipo de auditoría que ustedes realicen y también dependiendo del tipo de la empresa a la que se le realice, pues estos pueden llegar a variar. En algunos puede ser, por ejemplo, si es un supermercado, puede ser el inventario. El hecho de que el inventario no se desaparezca, no se lo roben los clientes o no se lo roben los mismos empleados. Eso ya variaría mucho, digamos, pero generalmente pues siempre se trata de precisamente dentro de ese estudio preliminar o dentro de ese acercamiento preliminar, pues evaluar primero también qué es lo que quiere su cliente, si es externo, o si ya es una auditoría dentro de la empresa, pues ya se evalúan cuáles son como los aspectos más importantes que ella tiene para hacerle este tipo de, entre comillas, de control. Dentro de la etapa de control, pues estaría precisamente esto de la auditoría, para ustedes evaluar a ver cómo está funcionando y si se están aplicando efectivamente los controles que se tienen de acuerdo con el manual de procedimiento. Gracias, profesor. O sea que el auditor lo puede ser interno de la compañía o como puede ser un auditor externo que venga a hacerla a la compañía, ¿cierto? Sí, señor, en algunos aspectos, pues por ejemplo, a usted lo pueden contratar solamente para realizar esa auditoría. En algunos otros, por ejemplo, ese trabajo de auditoría lo realiza el jefe de control interno. Y el jefe de control interno dentro de las empresas, pues generalmente es una persona que está de planta
¿cierto? Y esta persona que está de planta, pues incluso le tendría que dar esa información directamente al gerente de la empresa para evaluar cómo está funcionando la misma. Pero cuando es externo, entonces, por ejemplo, puede ser incluso el mismo trabajo que realiza la DIAN con las diferentes declaraciones. En una persona que no tiene que ver directamente con la empresa, pues va a hacer una revisión de cómo está funcionando la empresa, de cómo está trabajando. Como les digo, dependiendo de ese tipo de auditoría, por ejemplo, en el caso de la DIAN, una auditoría sobre la liquidación de los impuestos y si estos están efectivamente bien liquidados y obviamente han contribuido de una manera, digámoslo así, correcta con respecto a la aplicación de las normas que haya desde ese punto de vista tributario. Ya si miramos otro tipo de auditorías, por ejemplo, las que se realizan en las empresas de servicios públicos, la superintendencia contrata o hace que las mismas empresas de servicios públicos, caso de la electrificadora de Huila, por ejemplo, donde también trabajé, pues ellos buscan contratar a una empresa externa, pero que la pague la electrificadora para que esa auditoría la realiza un auditor externo y ese auditor externo le tendría que rendir la información a la Superintendencia de Servicios Públicos para evaluar cómo está funcionando la empresa, si está trabajando de acuerdo con unos criterios que ellos manejan. Pero ya como les digo, si es una auditoría externa, pues ya vienen ellos con unos parámetros de evaluación en donde ya de por sí, pues obviamente de acuerdo con lo que se tiene contratado o de acuerdo con el objetivo como tal de la auditoría, pues así mismo se irá seleccionando las áreas a las que se le debe realizar esta auditoría. Ah, muy bien. Compañero John, ¿quedó bien claro? ¿O algún compañero tiene alguna inquietud? No, yo ¿O lo creo que hice? referente a Listo. lo que el profe ahí nos comenta nos queda muy claro. Por mi parte tengo otra pregunta para hacerle, profe Zain. Con todo el conocimiento que usted tiene, de pronto por la misma experiencia que ha llevado durante ese proceso, ¿cuál cree usted que serían las áreas en las que uno inicia el proceso de auditoría? ¿O cuáles serían las principales en las que uno puede empezar a hacer un proceso de auditoría? Bueno, pues en principio, digamos eso, para usted, como dicen por ahí vulgarmente, no coger uno como a la loca, dispararle a todo, pues generalmente, como les decía, se sienta uno, por ejemplo, si es externo, uno se tiene que sentar con la persona que lo buscó a uno para la auditoría. Como les digo, no necesariamente tiene que ser la persona que le pague a uno, porque como en el caso les comentaba de la electrificadora, aunque a uno le paga la electrificadora, realmente uno está realizando unas funciones y como auditor externo está realizando unas funciones de la superintendencia. Entonces, para esos casos, pues uno busca con la persona que pidió la auditoría y le pregunta efectivamente cuáles son los objetivos o qué es lo que digamos, esa persona pretende que le ofrezca el auditor en cuanto a qué aspectos evaluar, ¿sí? Cuando la persona ya es un auditor externo, pues como les decía, hacen ya una evaluación previa y de acuerdo con esa evaluación previa, pues se determinan aquellas partes como más vulnerables. Por ejemplo, puede ser, como les digo, generalmente, pues son las auditorías cuando son de entidades financieras, están muy dadas a salvaguardar el efectivo de las empresas. Entonces puede ser, por ejemplo, el manejo de tesorería, el manejo de caja, el manejo de los bancos. eh, Puede ser también, dependiendo si es una comercializadora, el manejo del inventario, ¿sí? El manejo de la cartera, también es otro aspecto importante. Pero eso no es una camisa de fuerzas, porque eso depende mucho de, digámoslo así, del tipo de empresa que se presente. Por ejemplo, en la electrificadora del Huila, como ustedes no sé si conocieron, hubo un fraude que fue publicado por las noticias, por los periódicos, en donde estaban haciendo, era un fraude a la cartera. Y con base en ese fraude a la cartera, pues estaban robando dinero porque, digamos, iban las personas a pagar un recibo de la luz al banco y parece que allá ellos se quedaban entre el cajero y una persona dentro de la empresa de esa época, hacían el fraude para que a usted le borraran la factura como cuenta por cobrar
y obviamente se quedaran entre el cajero y la persona que estaba involucrada dentro de la empresa, se quedaran con el dinero. Pero pues precisamente en una diferencia cuando se comenzó a detectar una gran diferencia, un gran desfalco, porque pues obviamente de poquito de pronto no llama mucho la atención, pero cuando ya el faltante era bastante grande y cuando ya los clientes comenzaron a hacer reclamos, pues fue cuando se dieron cuenta descubrieron este robo y comenzaron a hacer las respectivas investigaciones con el fin de descubrir, por ejemplo, cuál era como el modus operandi que tenían estos delincuentes para robar la empresa. Y así digamos que, como le digo, todo depende efectivamente de qué aspectos, digamos, quiere el cliente. En este caso, por ejemplo, esta investigación no la realizó un contador, sino que la realizó la fiscalía. Y la fiscalía pues encontró cómo era el modus operandi de estos delincuentes para poder encontrar los responsables. Pero pues en una auditoría normal de una empresa, como les digo, primero pues es que se tienen que sentar con la persona que los contrata, decirle, bueno, ¿usted por qué me ha contratado aquí para buscar qué? Pues ya la persona le puede hasta proponer a usted cuál es el objetivo de la auditoría. Mire que es que yo veo que me están robando la mercancía, vea que a mí me está desapareciendo la plata de la caja, mire que es que yo veo que hay títulos, valores que se me están desapareciendo en la cartera. Y ya de acuerdo con eso, usted orienta, de acuerdo también con sus conocimientos, orienta las acciones de la auditoría hacia evaluar esos puntos en especial. Y si usted ya es de control interno, pues también generalmente ya tiene un conocimiento de la empresa y dependiendo de las características de ella, usted establece cuáles son las acciones a seguir para cada una de las áreas. Ah, listo, profe. Lo que pasa también con los entes del Estado, las alcaldías, las gobernaciones que entran la fiscalía o la contraloría a hacerle sus propias auditorías a ellos cuando se ven los famosos de falcos de dinero, ¿cierto? Sí, generalmente, pues por lo menos esto, lo que por, digamos, parece ser que por experiencia tienen es sobre todo en la parte de los contratos. Ustedes saben que esto se habla muy popularmente del CBY, ¿no? Entonces, generalmente por eso, pues digamos, lo que son las contralorías, tanto municipales, departamentales como nacionales, generalmente en las entidades del Estado entran a hacer revisiones de cómo están elaborados los contratos, cómo se seleccionó el ganador, cómo se ejecutaron esos contratos, efectivamente si se entregan o no los servicios. Como vieron ustedes ahorita en la pandemia, hay muchos, pues según lo que dicen los medios de comunicación, porque pues, obviamente nosotros no tenemos como las pruebas, pero lo que se denunciaba muchas veces es que, por ejemplo, con el cuento de los mercados ahorita en pandemia, entonces estaba contratado, por ejemplo, que a las personas les entregaban X cantidad de productos y en el contrato establecía, voy a, por ejemplo, a decir un producto que tenían que entregarle una docena de huevos, ¿cierto? Y resulta que muchas personas estaban quejando de que a uno les entregaban la docena de huevos y a los otros no. Entonces ya ahí esa denuncia pues tendría que trasladarse a los entes de control, porque si al contratista le pagaron por esa docena de huevos, él tiene que entregarla, ¿cierto? Y dependiendo de lo que digan las características del producto, pues así mismo en esas mismas condiciones tiene que entregarlo. En algunos otros se hablaba de sobrecostos, ¿no? En donde, por decir algo, pues por ponerle algo, ¿no? Que una libra de azúcar, de pronto la estaban vendiéndosela al municipio, que era el encargado de hacer ese contrato de alimentos, se la estaban vendiendo por 10.000 pesos, cuando sabemos que una libra de azúcar vale menos. Entonces, que estaban sobrecosteando los productos, precisamente porque a veces el contratista para lo que suponen, a veces el contratista para poder pagar el CBY, pues tiene que aumentar el costo a los productos que se supone que están contratados y a veces hasta muy por encima del mercado. En algunos pueblos decían, no, esto está tan caro que no vale ni siquiera en la tienda. Y están varios, creo que están varios alcaldes investigados por eso, por haber hecho esa contratación. Incluso hablan de que no fueron ni gente del pueblo, sino que fueron gente de otra parte de Colombia la que estuvo vendiendo estos, digamos, mercados que les entregaban como auxilios a las personas. Eso dentro de tantas anomalías, digamos, que se presentan a nivel estatal. Sí. Profe, y
bajo su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, ¿cuál es la perspectiva o su opinión sobre el proceso de la auditoría y el rol del auditor? Pues lo que pasa es que dentro de la perspectiva que tiene la auditoría es un aspecto muy, digamos, una actividad que debe ser muy importante porque, pues desafortunadamente, por ejemplo, en nuestro país, en la parte, ya todo el mundo sabe de la parte estatal, pues ya tienen como esa mala fama de que hay mucha corrupción, ¿cierto? Entonces, digamos que el auditor, pues tiene que verse, digamos que metido en ese cuento de descubrir a los corruptos. Lo que pasa es que dentro de esa corrupción a veces parece ser también, porque se ha visto, de acuerdo con las noticias, de que a veces el mismo investigador también se ve involucrado dentro de la corrupción, el mismo auditor. Y ahí vemos el caso de algunos fiscales que han salido involucrados, precisamente donde parece ser que a través de sobornos no aplican su ética profesional y no ponen en práctica su criterio, sino que simplemente acomodan esa auditoría o el resultado de esa auditoría de pronto al criterio de un tercero de acuerdo con su conveniencia. Entonces, por eso es que los resultados no son tan buenos. Pero en principio, para mí creo que la auditoría es una labor muy importante porque dentro de ella no solamente consistiría en encontrar el error, sino también que debería de estar el cómo solucionar y cómo solucionarlo al futuro, pues para que las empresas o las personas, las entidades, pues también a futuro sean mucho mejores y que además de ello, pues ustedes saben, esta labor de auditoría, pues es algo que como tiene que ver mucho con el criterio, también depende mucho de la capacitación que tenga el auditor, del conocimiento que éste tenga. Y entonces, teniendo en cuenta ello, el auditor tiene que estar constantemente también capacitándose eh, sobre todos los aspectos que obviamente él considere, pues, tiene la capacidad de revisar y de dar su concepto, dar su opinión. Y con ello, pues también ayudar o colaborar a todas las entidades que lo quieran contratar o que quieran hacerse a su servicio. Y por eso, más como verlo como esa persona que va a buscar un error para castigarlo, debería verse como la persona que va a buscar errores para ayudar a corregirlos, en el sentido no de que ellos implementen la corrección, pero sí que digan cómo se puede hacer mejor para que la misma empresa los implemente. Listo, profesor. No, de parte de nosotros queremos darle las gracias por regalarnos un ratico de su tiempo, a pesar que ya es horas tardes de la noche. Y muchas gracias por estos minutos, sacarnos de dudas, inquietudes que tenemos nosotros en la auditoría 2.